Alexandros, el hijo del sueño. Novela de Valerio Massimo Manfredi. Capítulo 31. Alejandro se dio muy pronto cuenta de que su permanencia en Butroto se volvería insostenible, tanto para él como para su tío, Alejandro de Epiro, que continuaba recibiendo apremiantes peticiones de Filipo a fin de que obligara a su hijo a regresar a Pela, para enmendarse de su culpa y pedir perdón delante de la corte reunida. El joven príncipe tomó entonces la decisión de marcharse. ¿Pero a dónde? Le preguntó el rey. Al norte, donde no pueda encontrarme. No puedes. Ese es el reino de unas tribus salvajes y seminómadas, permanentemente en conflicto entre sí. Y por si fuera poco, estás a punto de comenzar la mala estación. En aquellas montañas nieva. ¿Te has tenido que ver alguna vez con el hielo? Es un enemigo muy temible. No tengo miedo, eso lo sé. Y por lo tanto partiré. No te preocupes por mí. No te dejaré partir si no me dices cuál va a ser tu plan. De necesitarte, debo saber dónde poder buscarte. Consulté ya tus mapas. Llegaré a Lígnidos, al oeste del lago, y de ahí me adentraré en el interior, por el valle de Drilón. ¿Cuándo quieres partir? Mañana. Hefestión viene conmigo. No, no dejaré que te vayas antes de 2 días. Tengo que hacer que preparen todo lo que vas a necesitar para el viaje. Y les daré un caballo que lleve las provisiones. Una vez que hayan terminado con eso, siempre pueden vender el caballo y seguir de viaje. Te lo agradezco, contestó Alejandro. Te daré también unas cartas para los jefes ilirios de Quelidonia y Dardania. Podrán serte de utilidad. Tengo amigos en aquellas regiones. Espero que algún día pueda recompensarte todo cuanto haces por mí. No digas eso, y no pierdas los ánimos. Aquel mismo día el rey escribió a vuelapluma una carta que entregó cuanto antes a uno de sus mensajeros para que le hiciera llegar a Calístenes, en Pela. El día de la partida, Alejandro fue a saludar a su madre, y ella lo abrazó llorando cálidas lágrimas y maldiciendo a Filipo desde lo más profundo de su corazón. No lo maldigas, mamá. ¿Por qué? Gritó Olimpia, presa del dolor y del odio. ¿Por qué? Él me ha humillado y herido. Nos obligó a tomar el camino del destierro y ahora te obliga a huir, a dejarme para que te aventures por unas tierras desconocidas en pleno invierno. Me gustaría que muriese del modo más atroz y que sufriese las penas que él me ha infligido a mí. Alejandro la miró y sintió que le recorría un estremecimiento por las venas. Tuvo miedo de aquel odio tan acerbo que la hacía asemejarse a una de las heroínas de las tragedias que tantas veces había visto en escena. Clitemnestra empuñando el hacha para destrozar a su marido Agamenón, o Medea dando muerte a sus propios hijos para herir a su esposo Jasón, en la persona de sus seres más queridos. En aquel momento, le vino a la mente otra de las terribles historias que alguien contaba en Pela sobre la reina, que en el curso de una ceremonia iniciática del culto de Orfeo, se había alimentado de carne humana. Veía en sus ojos enormes y llenos de tinieblas tanta desesperada violencia que la hubiera creído muy capaz de cometer esa atrocidad. No lo maldigas, mamá, repitió. Tal vez sea justo que yo sufra la soledad y el destierro, el frío y el hambre. Es una enseñanza que me falta aún entre todas aquellas que mi padre ha querido impartirme. ¿Acaso quiere que aprenda también esto? ¿Acaso es la última lección? Una lección que ningún otro habrá podido infligirme fuera de él. A duras penas logró desprenderse de su abrazo, saltó sobre la grupa de Bucéfalo y lo golpeó duramente con los talones. El caballo de batalla se encabritó lanzando un relincho. Agitó en el aire las patas delanteras para lanzarse acto seguido al galope, resoplando por los hollares un vapor ardiente. Hefestión levantó un brazo en señal de saludo, y también él dio un espolazo, sosteniendo por la brida al segundo caballo. Olimpia se quedó mirándolo con los ojos llenos de lágrimas, hasta que lo vio desaparecer en el fondo del sendero que llevaba al norte. La misiva del rey de Epiro llegó a Calístenes en Pela pocos días después,
y el sobrino de Aristóteles la abrió con impaciencia, leyéndola por encima, con prisa. Alejandro, rey de los molosos, a Calístenes. Salve. Espero que te encuentres bien. La existencia de mi sobrino Alejandro transcurre apaciblemente en Epiro, alejada de los afanes de la vida militar y de las preocupaciones cotidianas del gobierno. Pasa sus días leyendo a los poetas trágicos, sobre todo a Eurípides, y naturalmente a Homero, regalo de su maestro y tío tuyo, Aristóteles. O bien se deleita alguna que otra vez acompañándose con la cítara. En ocasiones toma parte en alguna partida de caza. A medida que leía la carta, Calístenes estaba cada vez más sorprendido de su trivialidad y absoluta irrelevancia. El soberano no le decía nada importante o personal. Se trataba de una carta completamente inútil, pero ¿por qué? Desilusionado, dejó el papiro sobre su mesa de escritorio y se puso a pasear de un lado a otro, tratando de comprender qué sentido podía tener aquel mensaje cuando, de golpe, echando un vistazo a la hoja, vio que tenía unas manchas en los bordes, así como pequeños rotos. Pero observando con más detenimiento, se dio cuenta de que estaban hechos deliberadamente con unas tijeras. Se dio un golpe en la frente. ¿Cómo no he caído antes? Pero si es el código de los polígonos intersecantes. Se trataba de un código de comunicación que Aristóteles le había enseñado en cierta ocasión y que él había enseñado a su vez al rey de Epiro, pensando que le sería de utilidad si un día se veía al mando de una campaña militar. Tomó regla y escuadra y se puso a unir todas las manchas de acuerdo con un determinado orden y acto seguido todos los puntos de intersección. Luego trazó unas líneas perpendiculares a cada uno de los lados del polígono interno, obteniendo otras intersecciones. En cada intersección se leía una palabra y Calístenes las volvía a escribir una detrás de otra, de acuerdo con una secuencia de números que Aristóteles le había enseñado. Un sencillo y genial modo de mandar mensajes secretos. Cuando hubo terminado, quemó la carta y corrió inmediatamente a ver a Eumenes. Encontró a éste en medio de una montaña de papeles, ocupado en hacer el recuento de las tasas y previsiones de gastos para el equipamiento de otros 4 batallones de la falange. Necesito información, dijo, y le bisbeó algo al oído. Hace ya días que se fueron, repuso Eumenes, levantando la cabeza de sus papeles. Sí, pero ¿a dónde han ido? No lo sé, lo sabes muy bien. ¿Quién quiere ser informado de ello? Yo. Entonces no lo sé. Calístenes se acercó a él y le susurró algo más al oído, para luego añadir, ¿te ves capaz de escribirle un mensaje? ¿Cuánto tiempo me das? 2 días como máximo. Imposible. Entonces lo haré yo. Eumenes sacudió la cabeza. Trae aquí. ¿Qué quieres hacer tú? Alejandro y Hefestión subieron a lo alto de la cadena de los montes argirinos con las cimas salpicadas ya de nieve, y a continuación descendieron hacia el valle de Aos, que brillaba como una cinta de oro en el fondo verde intenso del gran valle. Las laderas de las montañas, cubiertas de un manto de bosques, comenzaban a cambiar de color con la proximidad del otoño, y el cielo era atravesado por las largas bandadas y por los lamentos de las grullas que dejaban sus nidos para emigrar lejos, hacia las tierras de los pigmeos. Descendieron durante 2 días el valle del Aos, que discurría hacia el norte, y luego se cruzaron con el de Apsos. Se apresuraron a remontarlo. Dejaban de ese modo, tras de sí, las tierras sometidas a Alejandro de Epiro y se adentraban en Iliria. Los habitantes de aquel país vivían repartidos en pequeños pueblos fortificados con muros de piedra seca, y vivían de la cría de animales, y a veces del bandidaje. Pero Alejandro y Hefestión se habían precavido, poniéndose unos pantalones a la manera de los bárbaros y capas de tosca lana. Aunque tenían un aspecto horrible, los protegían del agua, lograban que les confundieran con los lugareños y les permitían pasar inadvertidos. Cuando comenzaron a subir hacia las cadenas del interior, se puso a nevar y empezó a ser un tiempo muy crudo. Los caballos resoplaban por los hollares grandes nubes de vapor y subían con esfuerzo por unos senderos helados, a tal punto que a menudo Alejandro y Hefestión tenían que desmontar y avanzar a pie,
ayudándose como podían para recorrer aquellas grandes y escarpadas cañadas. A veces, llegados a lo alto de un puerto, se paraban a mirar atrás, y aquella extensión blanca y pareja donde únicamente resultaban visibles sus últimas huellas les desconcertaba. Por la noche tenían que buscarse algún refugio donde encender un fuego para secar sus empapadas ropas, extender las capas y descansar un poco. Y a menudo, antes de dormir, permanecían largo rato contemplando a través del reverberar de las llamas los grandes copos blancos que caían danzando. O bien escuchaban absortos la llamada de los lobos, que resonaba en los solitarios valles. Eran tan solo dos muchachos, con el recuerdo muy vivo de su reciente adolescencia, y en aquellos momentos se sentían dominados por una profunda sensación de zozobra y melancolía. A veces se echaban sobre los hombros la misma capa, o se estrechaban abrazándose en la oscuridad. Recordaban, en medio de aquella infinita extensión desierta, sus cuerpos de muchachos y las noches en que, de niños, iban el uno a la cama del otro, espantados por una pesadilla o por los gritos de un condenado que gritaba su angustia. La oscuridad gélida, el miedo al futuro, era lo que los impulsaba a buscar el calor, el uno del otro, a aturdirse en su desnudez frágil y potente a la vez, en su soledad orgullosa y desolada. La luz muy fría y pálida del alba les devolvía la realidad, y la sensación de hambre los empujaba a moverse para conseguir alimento. Si veían el rastro de algún animal en la nieve, se detenían a tenderle trampas para capturar una magra presa, algún conejo o una perdiz de montaña que devoraban aún caliente, tras haberse bebido su sangre. Otras veces tenían que regresar con las manos vacías, famélicos y ateridos por el frío cortante de aquellas inhóspitas tierras. Y también sus caballos sufrían las penalidades, alimentándose de hierbas resecas que ponían al descubierto rascando la nieve con sus pezuñas. Finalmente, tras días y días de durísima marcha, extenuados por el hielo y el hambre, vieron brillar como un espejo, en la reverberación de un pálido cielo invernal, la superficie helada del lago Lignitis. Siguieron a paso de andadura la orilla septentrional, esperando llegar, antes de que cayeran las tinieblas, al pueblo que llevaba el mismo nombre. Tal vez allí pudieran pasar una noche calientes, al amor de la lumbre. ¿Ves ese humo en el horizonte? Preguntó Alejandro a su amigo. No creo equivocarme al afirmar que allí abajo debe encontrarse el pueblo. Tendremos heno para los caballos y también comida, y una yacija de paja donde tumbarnos. Es algo demasiado hermoso, me parece como si estuviéramos soñando, replicó Hefestión. ¿De veras crees que vamos a tener todas esas cosas maravillosas que dices? Oh, sí, tal vez también alguna mujer. En cierta ocasión oí decir en casa de mi padre que los bárbaros del interior las ofrecen a los extranjeros como muestra de hospitalidad. Se había puesto de nuevo a nevar, reciamente, y los caballos avanzaban con gran esfuerzo por la nieve. El aire helado calaba hasta los huesos a través de las estropeadas ropas. De repente Hefestión tiró de las riendas de su caballo. ¡Por los dioses, mira! Alejandro se echó atrás la capucha y escrutó en medio del espeso remolinear de la nieve. Un grupo de hombres cerraba el paso, inmóviles sobre sus cabalgaduras, con los hombros y las capuchas cubiertas de nieve, y armados con jabalinas. ¿Crees que nos esperan a nosotros? Preguntó el príncipe echando mano a la espada. Creo que sí. En cualquier caso pronto lo sabremos, repuso Hefestión desenvainando a su vez y espoleando al caballo. Mucho me temo que tendremos que abrirnos paso con la espada, añadió Alejandro. También yo me lo temo, replicó Hefestión. No quiero renunciar a un plato de sopa caliente, una cama y un buen fuego. Y ojalá tampoco una bonita muchacha. ¿Y tú? Yo tampoco. ¿A una señal mía? Está bien. Pero precisamente mientras se preparaban para lanzarse a la carga, resonó un grito en medio del gran silencio del valle. La cuadrilla de Alejandro saluda a su comandante. Ptolomeo, presente. Pérricas, presente. Leonato, presente. Crátero, presente. Lisímaco, presente. Seleuco, presente. El último eco se apagó en el lago helado, y Alejandro miró fijamente con ojos relucientes de lágrimas a los 6 jinetes inmóviles bajo la nieve. Luego se volvió hacia Hefestión, sacudiendo la cabeza, incrédulo.
Oh, gran Zeus, dijo. Pero si son mis muchachos. Capítulo 32. A los 3 meses del casamiento, Eurídice dio a luz a la niña que se puso por nombre Europa y quedó de nuevo en estado poco tiempo después. Filipo no pudo entregarse por mucho tiempo a las alegrías de la paternidad reencontrada, tanto por los acontecimientos políticos que estaban madurando como por sus asuntos privados. También la salud le creaba problemas. Había perdido su ojo izquierdo, herido en combate y nunca curado adecuadamente. Aquel invierno recibió la visita de su informador, Eumolpo de Solos. Había abordado el viaje por mar con mal tiempo porque las noticias de las que tenía conocimiento no podían aguardar. Habituado al clima de su ciudad, suave durante todo el año, estaba pálido de frío y el soberano le mandó sentarse al amor del fuego y le hizo servir una copa de vino fuerte y dulce para que se recuperara y soltase la lengua. Entonces, ¿qué informaciones me traes, amigo mío? La diosa Fortuna está de tu parte, rey. Escucha lo que ha sucedido en la corte persa. Como era de imaginar, el nuevo soberano Arcés se dio cuenta enseguida de quién era el verdadero dueño y señor en palacio. No pudiendo tolerarlo, intentó hacer envenenar a Bagoas. El castrado. Él, precisamente. Pero, como Bagoas se lo esperaba ya, tras descubrir la conjura ha tomado sus medidas e hizo envenenar al rey, tras lo cual ordenó la muerte de todos sus hijos. Por los dioses. Pero ese capón es más peligroso que un escorpión. En efecto, en ese punto, sin embargo, la línea de descendencia dinástica directa está agotada. Entre los que mató Artajerjes III y los que mató él, ya no queda nadie. Entonces, Preguntó Filipo. Entonces Bagoas ha repescado a uno de la rama colateral y le ha puesto en el trono con el nombre de Darío III. ¿y quién es ese Darío III? Su abuelo era Ostanes, el hermano de Artajerjes II. Tiene 40 años y le gustan tanto las mujeres como los efebos. Eso tiene una importancia relativa. Comentó Filipo. ¿No hay noticias más interesantes? Cuando fue nombrado rey, era sátrapa de Armenia. Una provincia difícil. Debe ser un tipo duro. Digamos que es robusto. Parece que dio muerte por su propia mano a un rebelde de la tribu de los caducios en un combate cuerpo a cuerpo. Filipo se pasó una mano por la barba. Es evidente que el capone encontró la horma de su zapato. En efecto, asintió Molpo, que comenzaba a entrar en calor. Parece que Darío tiene intención de recuperar el pleno control de los estrechos y de reafirmar su derecho de dominio sobre todas las ciudades griegas de Asia. Corre incluso el rumor que quiere un acto de sumisión formal también por parte de la corona de Macedonia. Pero yo no me preocuparía demasiado por ello. Darío no es ciertamente un adversario digno de ti. Apenas oiga tu rugido, correrá a esconderse debajo de su cama, Esto ya se verá. observó Filipo. ¿Necesitas alguna cosa más, señor? Has hecho un excelente trabajo, pero es ahora cuando viene lo difícil. Vas a ver a Éumenes y que te recompense. Toma más dinero por si necesitas pagar a tus informantes. No debes pasar por alto nada de cuanto suceda en la corte de Darío. Eumolpo le expresó su agradecimiento y partió, no viendo la hora de volver al calor de su hermosa ciudad junto al mar. Algunos días después, el soberano reunió al Consejo de Guerra en la sala de la Armería Real. Parmenio, Antípatro,
Clito el Negro y su suegro Átalo. Ni una palabra de lo que voy a decir. Debes salir de aquí, Empezó diciendo. el rey de los persas Arcés ha sido asesinado y su lugar fue ocupado por un príncipe de la rama colateral, un hombre no carente de dignidad, pero que durante un considerable periodo estará ocupado en consolidar su propio poder. Ha llegado así, pues, el momento de actuar. Átalo, Parmenio. Partirán lo más pronto posible a la cabeza de un ejército de 15.000 hombres y pasarán a Asia, ocupando la orilla oriental de nuestro mar y anunciando mi proclama de liberación por las ciudades griegas bajo dominio persa. Entretanto, yo completaré el alistamiento de los soldados, en espera de reunirme con ustedes y dar comienzo a la invasión. El resto de la reunión estuvo dedicado al estudio de los detalles y a la resolución de los problemas logísticos, políticos y militares de aquella primera empresa. Pero lo que impresionó a los presentes fue el tono modesto con que el rey hablaba, la falta de aquel entusiasmo y de aquella vehemencia a la que estaban acostumbrados. Tanto así, que Parmenio antes de irse se acercó a él. ¿Algo anda mal, señor? ¿No se siente bien acaso? Filipo apoyó una mano en su hombro mientras lo acompañaba hacia la salida. No, viejo amigo, no. Todo anda bien. Mentía. La ausencia de Alejandro, a la que no había dado en un principio excesiva importancia, se volvía un tormento cada vez mayor a medida que pasaban los días. Mientras el muchacho había estado en Epiro con la madre y el tío, Filipo no se había preocupado de nada más que de inducirle a volver y a hacer acto de pública su misión, pero primero su negativa, luego su fuga hacia el norte habían provocado ira, inquietud y desconsuelo. Si alguien trataba de interceder por él, se enfurecía, volviendo a pensar enseguida en el ultraje. Si nadie le hablaba de él, se atormentaba por la falta de noticias. Había repartido sus espías por doquier, había mandado mensajeros a los reyes y jefes de tribus del norte, que estaban bajo su protección, para que le tuviesen permanentemente informado de los movimientos de Alejandro y Hefestión. Fue así como llegó a enterarse de que el grupo se había engrosado con otros 6 jóvenes guerreros, llegados de Tesalia, de Arcanania y de Atamania, y no le fue difícil adivinar de quiénes se trataba. La cuadrilla de Alejandro se había reconstruido casi al completo, y no pasaba día sin que Filipo le rogara a Parmenio que no perdiera de vista a su hijo, para que no fuese también él a sumarse a aquella banda de desgraciados que vagaban sin meta por las nieves de Iliria. También miraba con suspicacia a Eumenes, como si esperase que de un momento a otro fuera a dejar plantado su oficio y sus papeles para marchar a la aventura. En ocasiones se trasladaba, completamente solo, al antiguo palacio de Egas. Pasaba allí horas contemplando cómo caían los blancos copos sobre su paisaje silencioso, sobre los bosques de abetos azules, sobre el pequeño valle que era la cuna de su dinastía, y pensaba en Alejandro y en sus amigos, que recorrían las gélidas regiones de Septentrión. Le parecía verlos moverse en medio de la ventisca, con los caballos que se hundían en la nieve hasta el vientre, con el viento que hacía chasquear sus rasgadas ropas cubiertas de una capa de hielo. Volvía la mirada al gran hogar de piedra, a los hermosos troncos de encina que ardían esparciendo tibieza entre las antiguas paredes del salón del trono, e imaginaba a sus muchachos amontonando leña húmeda de agua de lluvia en los abrigos contra la tempestad y esforzándose lo indecible, exhaustos, para encender un miserable fuego de vivaque, o bien de pie en medio de la noche, vigilando apoyados en la lanza cuando el aullido de los lobos se oía demasiado próximo. Luego las noticias comenzaron a volverse más preocupantes, pero no en el sentido que cabía esperar. No solo Alejandro y sus compañeros habían conseguido pasar al abrigo el invierno, a costa de durísimas privaciones, sino que incluso se habían ofrecido como aliados a algunos jefes de tribu que vivían al otro lado de las fronteras macedonias y habían tomado parte en sus luchas internas.
ganando en el campo de batalla pactos de amistad o incluso de sumisión, lo cual antes o después podría representar también una amenaza. Era indudable que había algo en aquel muchacho que fascinaba de manera irresistible a todos cuanto entraban en contacto con él, hombres, mujeres y hasta animales. ¿Cómo explicar si no el hecho de que hubiera logrado al primer intento mantenerse sobre la grupa de aquel demonio negro al que luego llamó Bucéfalo y amansarlo como si fuera un corderillo? ¿Y cómo explicar que Peritas, una mala bestia capaz de quebrar un fémur de cerdo de una sola dentellada, languideciera comiendo poco o nada, echado durante horas en medio del camino por donde había desaparecido su amo? Leptina, además, la muchacha que había arrancado del infierno del monte Pangeo, preparaba cada día el lecho y el baño para Alejandro como si éste tuviera que llegar de un momento a otro, y no hablaba con nadie. Filipo comenzó a preocuparse a sí mismo por su sólida relación con el reino de Epiro, amenazada seriamente por la presencia de Olimpia al lado del joven soberano, su hermano. El odio que la devoraba le empujaría a cualquier cosa con tal de causarle daño, de trastocar sus planes tanto políticos como familiares. El rey Alejandro era amigo suyo, pero sin duda su corazón latía en aquel momento por el sobrino desterrado y errante por tierras baldías. Había que atarlo al trono de Pela con un vínculo más fuerte y dejar el margen a la reina con su maléfica influencia. Solo había una solución, y no había tiempo que perder. Un día Filipo mandó llamar a su hija Cleopatra, al último miembro de su primera familia que permanecía a su lado. La princesa estaba en el esplendor de sus 18 años. Tenía unos grandes ojos verdes, largos cabellos de reflejos cobrizos y un cuerpo de diosa olímpica. No había noble en Macedonia que no soñase con tenerla por esposa. Ya es hora de que tomes marido, hija mía, le dijo. Cleopatra agachó la cabeza. Imagino que elegiste ya a mi esposo. En efecto, confirmó Filipo. Será el rey Alejandro de Epiro, el hermano de tu madre. La muchacha permaneció en silencio, pero era evidente que no estaba demasiado disgustada por la decisión de su padre. Su tío era un joven de gran apostura y valeroso, muy estimado por sus súbditos, y se asemejaba en cuanto a carácter a Alejandro. ¿No dices nada?, preguntó el soberano. ¿O acaso esperabas a algún otro? No, padre. Sé perfectamente que esta elección te corresponde a ti, y por tanto no pensé nunca en nadie para no tener que contrariarte. Solo, solo quisiera pedirte una cosa. Di, hija mía. ¿Será invitado mi hermano Alejandro al enlace? Filipo le dio la espalda de golpe, como si hubiese sido golpeado por un latigazo. Tu hermano para mí ya no existe, dijo con gélida voz. Cleopatra rompió en llanto. ¿Pero por qué, papá? ¿Por qué? El por qué ya lo sabes, estabas presente. ¿Viste cómo me humilló delante de los representantes de todas las ciudades de Grecia, delante de mis generales y de mis magnates? Papá, él... ¡No oses defenderle!, gritó el rey. Llamé a Aristóteles para que le instruyera, invité a Lísipo para que esculpiera su imagen, acuñé monedas con su retrato. ¿Comprendes lo que eso significa? No, hija mía, el insulto y la ingratitud han sido demasiado grandes. Demasiado, demasiado grandes. Cleopatra lloraba cubriéndose el rostro con las manos, sollozando, y Filipo habría deseado acercarse, pero no quería emocionarse. No podía. Papá, insistió aún la muchacha. Te he dicho que no lo defiendas. Y sin embargo lo defenderé, se repuso la princesa. Yo estaba también presente aquel día y vi a mi madre pálida como una muerta mirarte, mientras tú, ebrio, introducías tus manos entre los pechos de tu joven esposa y le acariciabas el vientre. Y también Alejandro lo vio.
Quiere a su madre. ¿No debería, acaso? ¿Debería borrarla de su vida como lo hiciste tú? Filipo montó en cólera. ¡Ha sido Olimpia! ¡Ha sido Olimpia la que te indispuso contra mí, ¿no es cierto? Vociferó, rojo de ira. ¡Se han puesto todos en mi contra, todos! Cleopatra se arrojó a sus pies y le abrazó las rodillas. No es cierto, papá. Lo que nosotros queremos es que recobres el juicio. Ah, Alejandro cometió un error, es cierto. Ante aquellas palabras, Filipo pareció serenarse por un momento. Pero no puedes comprenderlo. No puedes tratar de comprenderlo. ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? Si alguien te hubiera tratado en público como un bastardo, ¿no hubieras defendido tu honor y el de tu madre? ¿No es eso lo que siempre le enseñaste a tu hijo? Y ahora que se asemeja a ti, ahora que se comporta como siempre has querido, lo rechazas. ¡Querías un Aquiles! Continuó diciendo Cleopatra, levantando el rostro bañado en lágrimas. Querías un Aquiles y ahí lo tienes. La ira de Alejandro es la ira de Aquiles, papá. Pues sí, la suya es la ira de Aquiles, la mía es la de Zeus. Pero él te quiere, y te quiere y sufre. Sollozó Cleopatra, dejándose caer al suelo. Filipo la miró un momento en silencio, apretando los labios. Luego se volvió para irse. Prepárate, Dijo delante de la puerta, el casamiento se celebrará dentro de 6 meses. y salió. Eumenes lo vio entrar a su despacho con rostro sombrío, pero fingió que no pasaba nada, y siguió corredor adelante con los brazos repletos de rollos. Luego, cuando se cerró la puerta, volvió sobre sus pasos y acercó el oído. El rey estaba llorando. Capítulo 33. Eumenes se alejó en silencio y llegó a su estancia en el interior del archivo real. Se sentó apoyando los brazos y la cabeza en el escritorio y permaneció largo rato meditando. Luego tomó su decisión. Retiró una bolsa del archivo, se acomodó el manto en los hombros, se pasó una mano por el pelo y salió nuevamente al corredor hasta encontrarse enfrente del despacho del rey. Dejó escapar un profundo suspiro y llamó a la puerta. ¿Quién es? Eumenes. Adelante. Eumenes entró y cerró la puerta tras de sí. Filipo tenía la cabeza reclinada y parecía estar hojeando un documento que tenía delante. Señor, hay una petición de mano. El rey levantó de golpe la cabeza. Tenía el rostro lleno de costurones y el único ojo que le quedaba lo tenía rojo de cansancio, de cólera, de llanto. ¿De quién se trata? Preguntó. El sátrapa persa, que es también rey de Caria, Pixódaro, te ofrece la mano de su hija para un príncipe de la casa real. Mándalo a hacer gárgaras, yo no trato con los persas. Señor, creo que debería hacerlo. Pixódaro no es exactamente un persa. Gobierna por cuenta del gran rey una provincia costera de Asia Menor y controla la fortaleza de Halicarnaso. Si te preparas para pasar por los estrechos, podría resultar una elección estratégica importante, sobre todo en estos momentos en que el trono persa no está aún en manos seguras. Tal vez no te equivoques. Mi ejército partirá dentro de unos pocos días. Una razón más para hacerlo. ¿Tú a quién elegirías? Bueno, yo pensaba en... Arrideo. Le daremos a ese. Mi hijo Arrideo es un inepto, no podrá ocasionarnos grandes problemas. Y si en la cama no sale muy airoso, ya pensaré yo en la joven esposa. ¿Cómo es? Eumenes sacó de la bolsa un pequeño retrato en tablilla, sin duda obra de un pintor griego, y se lo mostró. Parece muy bonita, pero no hay que fiarse. Cuando uno las ve al natural, se lleva verdaderas sorpresas. Entonces, ¿qué hago? Escribe que me siento honrado y emocionado por su petición.
que he elegido para la muchacha al valiente príncipe Arrideo, joven, arrojado en combate, de elevados sentimientos y todas esas bobadas en las que tan bueno eres. Luego tráeme la carta para la firma. Es una buena decisión, señor. Me pondré a ello inmediatamente. Se encaminó hacia la puerta, pero se detuvo como si de repente se hubiera acordado de algo importante. ¿Puedo hacerle una pregunta a mi señor? Filipo lo miró con sospecha. ¿De qué se trata? ¿Quién mandará al ejército que envíes a Asia? Átalo y Parmenio. Magnífico. Parmenio es un gran soldado y Átalo... Filipo lo miró fija y desconfiadamente. Quería decir que el alejamiento de Átalo podría favorecer... Una palabra más y mando a cortarte la lengua. Eumenes continuó, impertérrito. Ya es hora de que reclames a tu hijo, señor, por muchos y válidos motivos. ¡Calla esa boca! Le gritó Filipo. El primero es de orden político. ¿Cómo te las arreglarás para convencer a los griegos de que tienen que vivir en paz dentro de una alianza común, si no eres capaz de mantener la paz siquiera dentro de tu familia? ¡Cállate! Le rugió el rey, descargando un gran puñetazo sobre la mesa. Eumenes sintió que su corazón estallaba en su pecho y estaba convencido de que ya había llegado su última hora, pero pensó que, en aquella situación, ahora ya desesperada, era preferible morir como un hombre, y prosiguió. La segunda es de orden puramente personal. Todos nosotros sentimos una maldita nostalgia por ese muchacho, y tú eres el primero, señor. Una palabra más y mando a la guardia que te encierre. Y Alejandro sufre terriblemente por todo esto, ¡Guardia! gritó Filipo. ¡Guardia! Puedo asegurártelo. Y también la princesa Cleopatra no hace más que llorar. Entró la guardia con un estruendo de armas. Aquí tengo una carta de Alejandro que dice: la guardia estaba a punto de ponerle las manos encima. Alejandro a Eumenes. Salve. Filipo, con una seña, detuvo al guardia. Estoy contento por lo que me cuentas de mi padre, que goza de buena salud y se prepara para la gran expedición en contra de los bárbaros de Asia. Con una señal, el guardia salió. Pero al mismo tiempo la noticia que me das me entristece profundamente. Eumenes se detuvo y miró de hito en hito a su interlocutor. Estaba alteradísimo, preso de una violenta emoción, y su único ojo de cíclope, fatigado, relucía bajo la frente rugosa como carbón. Prosigue. Mi sueño ha sido desde siempre seguirle en esa grandiosa empresa y cabalgar a su lado, para demostrarle cuánto he tratado durante toda mi vida de igualar su valor y su grandeza de soberano. Por desgracia, las circunstancias me han obligado a un gesto irreparable, y la cólera me ha empujado más allá de los límites que un hijo debe rebasar. Pero ciertamente un Dios hace que cosas de este tipo sucedan, porque cuando los hombres pierden el dominio de sus actos, entonces se cumple lo que está escrito, que ha de cumplirse. Los amigos están bien, tristes, como yo, por la lejanía de la patria y de las personas queridas. Entre ellos, mi buen Eumenes, también te incluyo a ti. Ayuda al rey lo mejor que puedas. Eso a mí, por desgracia, me está negado. No pierdas los ánimos. Eumenes volvió a guardar la carta y miró a Filipo, que se había cubierto el rostro con las manos. Yo me permití, prosiguió al cabo de un poco. El rey levantó la cabeza de repente. ¿Qué te permitiste? Preparar una carta. ¡Ay, gran Zeus! Yo a este griego lo mato. Lo estrangulo con mis propias manos. Eumenes se sentía en aquel momento como el capitán de un barco que, tras haber luchado largamente con el oleaje en medio del tempestuoso mar, con las velas desarboladas y el casco maltrecho, ha llegado ya a las proximidades de puerto, pero ha de pedir, no obstante, un último esfuerzo a su tripulación extenuada. Lanzó por ello un largo suspiro, tomó de la bolsa otra hoja y comenzó a leer bajo la mirada incrédula del soberano. Filipo, rey de los macedonios, a Alejandro.
Salve. Lo que sucedió el día de mi casamiento fue para mí motivo de infinita amargura y decidí, a pesar del afecto que me une a ti, que te alejaría para siempre de mi presencia. Pero el tiempo es buen médico y sabe aliviar los más agudos dolores. He meditado largamente acerca de lo sucedido y considerando que quienes tienen una edad más avanzada y una mayor experiencia deben de dar ejemplo a los jóvenes, a menudo cegados por las pasiones, he decidido poner fin al destierro al que te condené. El mismo destierro es revocado también para tus amigos que, causándome grave ofensa, decidieron seguirte. Es la clemencia del Padre la que se impone aquí al rigor del juez y del soberano. A cambio solo te pido que des muestras de tu pesar por el ultraje que padecí, y me demuestres que tu afecto filial no permitirá que semejantes situaciones vuelvan a producirse. Cuídate. Eumenes se quedó inmóvil en medio de la estancia, boquiabierto, sin saber en aquel momento qué esperarse. Filipo no decía nada, pero era evidente que quería disimular las emociones que agitaban su ánimo y mantenía la cabeza ladeada de modo que le mostraba el ojo ciego que no podía ya llorar. ¿Qué te parece, señor? Dijo Eumenes, encontrando por fin el suficiente valor para preguntar. Yo... yo no... yo no habría sabido escribirlo mejor. Entonces, si quisieras dignarte a firmarla, Filipo alargó la mano, tomó un cálamo, lo mojó en el tintero, pero luego se detuvo ante la mirada ansiosa de su secretario. ¿Hay algo que no está bien, señor? No, no, dijo el soberano, firmando la carta. Inmediatamente después, sin embargo, volvió la hoja del revés, y la pluma empezó de nuevo a chirriar en una esquina inferior de la misma. Eumenes recuperó la misiva, echó cenizas encima, sopló, y tras hacer una reverencia se encaminó hacia la puerta, rápido y ligero, antes de que el rey cambiase de parecer. Un momento, lo llamó Filipo. Se lo había pensado. Eumenes se detuvo. ¿Qué desea, señor? ¿A dónde? ¿A dónde expedirás esta carta? Bueno, me he permitido mantener contactos, recabar con discreción alguna información. Filipo sacudió la cabeza. Así que pago un espía para que se ocupe de mi administración. Yo a este griego lo estrangulo más pronto o más tarde. Por Zeus, juro que te voy a destrozar con estas manos. Eumenes esbozó de nuevo una inclinación y abandonó la estancia. Mientras se apresuraba hacia su despacho, su mirada recayó en las palabras que el rey había añadido debajo de su firma. Si lo vuelves a intentar, te mato. Te eché de menos. Papá.